Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video y vamos a empezar con los tutoriales para lo que es control eléctrico y sobre todo para utilizar el software de Festo Fluid Sim. Es para todos los que están llevando un curso de control con nosotros y también para los que están en la plataforma de YouTube, para todos los que quieran estar aprendiendo de nuestras clases que vamos a estar subiendo. Nada más pues les pedimos que le den like, que nos sigan y que compartan pues obviamente con las personas que les pueda interesar este tipo de información, ¿no? Habíamos dicho que vamos a crear circuitos eléctricos de control y circuitos electroneumáticos desde Festo. Acuérdense que tienen la versión portable. También voy a dejar un link para que la puedan descargar desde uno de nuestros drives y pueden entrar a la carpeta bin y buscar la aplicación que dice, bueno, el acceso que dice aplicación, ¿verdad? Lo abrimos y es muy ligero este software, así es de que, bueno, aquí ya está abierto te lo vamos a crear desde cero, pero básicamente nos va a servir para esto, ¿no? Para hacer un circuito de control en lenguaje ladder, que es el que estamos viendo en nuestra clase, y un circuito de potencia, además de circuitos electroneumáticos, como lo vemos aquí. Básicamente ese es el uso que le vamos a estar dando por lo menos en nuestra clase, y obviamente también se va a desprender el hecho de conocer la simbología, ¿sí? Que obviamente es bien importante el aprender simbología en la parte de mantenimiento, la parte de control y obviamente para todos los que van a ser técnicos, ingenieros o que van a estar completamente relacionados a la automatización industrial, pues hay que conocer la simbología, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a conocer el software desde cero. Aquí yo tengo un circuito, pero también quería hacerles saber que se pueden simular los circuitos como lo hemos visto en clase. Nada más quisiera ponerles una pequeña demostración y empezar desde cero, ¿no? Para que se den una idea de cuál es la intención del software. Entonces, si yo le doy play, aquí veo que tengo mi entrada, mi fuente de 0 y 24 volts y veo que tengo un flujo de corriente que es este de color rojo, ¿sí? Esto que se alcanza a ver como color rojo es mi flujo de corriente. Entonces, si yo presiono Start, como pueden ver, si acerco el cursor ahí donde dice Start, voy a ver como que la manita del cursor se pone como si fuera un dedo a punto de presionar un botón, ¿sí? Eso es lo interesante de este software porque nos hace simular que estamos presionando un botón, ¿sí? Entonces yo al presionar el botón de Start, ¿qué va a suceder? Pues va a fluir la corriente por este camino. Aquí el botón de Stop está en normalmente cerrado, entonces va a permitir que pase la corriente, se va a activar la bobina que dice activación o el relay de activación y va a cerrar el contacto también del enclave, entonces se va a quedar enclavado, ¿sí? Ahorita está fluyendo aquí la corriente, pero básicamente no está haciendo nada, ¿verdad? Este relevador. Entonces yo al presionar lo que voy a hacer es que fluya la corriente, se cierren los contactos de activación, me va a cerrar el siguiente paso que es el de acá, ¿sí? Y me va a activar también lo que es el, el, el paso número uno. Bueno, entonces quedamos que lo podemos simular. Voy a presionar el botón de Start y vean lo que sucede. Empieza a fluir la corriente, llega al paso uno, se enciende el motor uno, pasa el tiempo y se enciende el motor 2, ¿sí? Después va a pasar el tiempo y ahora se va a energizar el motor 3. Aquí el único detalle es que se está quedando energizado el motor uno. Ahí deberíamos de ver en nuestro circuito obviamente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero como les digo, este nada más es un pequeño ejemplo. Vamos a ponerle stop y también vamos a poder simular la parte neumática, ¿sí? Aquí tenemos un circuito neumático, se los vamos a explicar también desde cero, pero básicamente tengo una fuente de aire, ¿sí? Tengo una unidad de mantenimiento, tengo una válvula biestable accionada eléctricamente y tengo aquí unos silenciadores y al final, después de la válvula, pues tengo
un pistón, ¿sí? Un cilindro que se va a activar conforme yo active la válvula, ¿sí? O sea, yo aquí puedo hacer el cambio y voy a ver cómo se cambia el cilindro de posición, ¿sí? Obviamente yo aquí lo estoy haciendo, lo dejé como accionamiento mecánico para que me permita hacer la simulación, pero podemos aquí cambiar, ¿verdad? O sea, aquí lo tenemos, lo podemos tener con accionamiento neumático. Bueno, en este caso sí me dejó cambiarlo, no hay problema, pero también puedes tener accionamientos manuales, ¿no? Desde un limit switch, un botón, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto lo vamos a ir aprendiendo, nada más, como les digo, es el primer acercamiento al software y ahorita vamos a empezar a hacer los primeros ejercicios. Bueno, entonces vamos a cerrar este circuito, vamos a poner que no, y vamos a ir explorando primeramente la simbología, ¿sí? Aquí en esta parte de la izquierda donde dice Hierarchical View, algo así, y dice Component Library, ¿sí? Aquí es donde va a estar la librería de todos los componentes que vamos a utilizar en nuestro circuito, ¿sí? Desde lo principal, que serían las fuentes. En este caso, si cerramos, vamos a cerrar todas las categorías para que se den una idea. Sí, vamos a tener categoría neumática, categoría eléctrica, categoría de técnica digital, Easy Port, GraphSet y misceláneos, ¿sí? Vamos a ir sobre los que más vamos a usar, que van a ser neumática y control eléctrico, ¿sí? Vamos a empezar con lo que ya vimos en clase, que fue el control eléctrico. Vamos a abrir los controles eléctricos y vamos a tener que tenemos actuadores, como los motores. Tenemos fuentes de poder, 0, 24 y algunas, por ejemplo, un generador de funciones, que eso pues ya no lo vamos a usar en este curso, pero básicamente sería estar generando señales eléctricas, ¿no? Y después tenemos algunos también dispositivos para leer, ¿sí? Quiero decir, para medir, también los podemos utilizar. Un amperímetro, un voltímetro, ¿sí? Los podemos utilizar incluso como señales analógicas, ¿no? Después vamos a tener, como les dije, los más importantes, que son los relays, aunque vamos a ver que aquí tenemos relays de un tipo, ¿verdad? Pero en realidad los que voy a utilizar en nuestro circuito van a ser lo que son los ladder symbols, porque esos son los que voy a utilizar yo en mi lenguaje de escalera. Acuérdense que ladder symbol o ladder es el lenguaje de escalera, es el que vamos a utilizar. O sea, todos estos me van a servir para hacer circuitos de control, pero en otro tipo de nomenclatura, por ejemplo unifilar o otro tipo de circuito o de representación de circuitos, quiero decir. Aquí nosotros nos vamos a encerrar o vamos a bajar, a utilizar sobre todo la parte de los símbolos de lenguaje de escalera, ¿sí? Y pues básicamente sería no salir de aquí, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cada uno. O sea, sí podemos utilizar, por ejemplo, contadores. Aquí está el contador, también sí lo podemos usar. O sea, no quiere decir que nada más vamos a utilizar los que están aquí en lenguaje de escalera. Podemos utilizar todos, pero los vamos a utilizar en la representación del lenguaje de escalera, para darme a entender. Porque después de aquí, el siguiente paso es hacerlo en programación de lenguaje de escalera para PLC. Entonces, si lo comprendemos bien aquí, en el PLC no va a tener problema, que también les voy a dejar un video ahí de cómo llevar este circuito eléctrico a la programación de PLC. Bueno, entonces vamos empezando rápido. Vamos a poner 0 volts y 24 volts, que esa sería nuestra fuente, ¿no? Recuerden que estamos utilizando aquí fuentes de 24 volts y regularmente en control pues son los que se usan, ¿sí? Circuitos de control de 24 volts. Vamos a poder utilizar un botón, ¿sí? Botones, y voy a poder utilizar una bobina, ¿sí?
Y así es sencillo, pueden empezar a hacer este ejercicio, conectar los componentes y inmediatamente pueden ir a simular para ver si está funcionando todo, ¿no? ¿Sí? Ahí como pueden ver ya está simulando, entonces cada vez que hagamos un renglón pues podemos simularlo para tener la seguridad de que no va a tener ningún problema, ¿no? Entonces aquí ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a empezarle a dar etiquetas, porque eso también lo vamos a utilizar en programación de PLC. Hay unos que les llaman tags, hay otros que le llaman etiquetas, pero no es otra cosa. Label también, esa sería la traducción de etiqueta, pero no es otra cosa más que el nombre, ¿sí? El nombre, por ejemplo, este botón va a ser el botón de Start, ¿sí? Start significa que va a empezar el circuito, ¿sí? Y yo puedo tener aquí mi primer relay. En este caso, para este circuito que voy a hacer yo, le voy a llamar activación. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un relay que me active y me desactive todo el circuito, tanto por seguridad como para poder tener mayor control de cada paso del circuito, ¿sí? Entonces le vamos a poner activación. Después, ya habíamos dicho que podemos aquí entre estos dos meter el botón de stop, ¿sí? Y el botón de stop lo vamos a meter como normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque ese siempre va a estar dejando fluir la corriente, ¿sí? Al menos que yo lo presione y lo abra, ¿va? Así como aquí. Bueno, entonces este se va a llamar stop. Entonces ya pueden empezar a hacer este circuito. Vamos a hacer el primer ejercicio que vimos en clase, que era el ejercicio de enclave, ¿no? Recuerden que, bueno, aquí ya la regué un poquillo. Ahí está. Recuerden que metíamos un paralelo, ¿sí? Para que se pudiera enclavar con este contacto, ¿no? Recuerden que lo hicimos con un motor de 110. Aquí si vamos a la fuente, nada más vamos a tener fuentes de 24 volts, pero no importa, o sea, podría ser una activación de 110, pero en este caso recuerden que activábamos todos los relevadores con 24, ¿sí? Entonces aquí vamos a meter el siguiente contacto, ¿sí? Aquí podemos poner un botón, o podemos utilizar este también, ¿sí? Sí, porque al fin de cuentas es lo mismo. O sea, yo podría utilizar un contacto, porque, o sea, esto de aquí representa un botón físico, y este de aquí representa un contacto. Recuérdense que este es un contacto de este relevador, ¿sí? Hay que empezarlo a visualizar así, y hay que empezar a saber que los relevadores, como lo habíamos visto aquí en clase, tienen varios contactos, ¿sí? Entonces, vamos a unir este contacto aquí, y esto lo vamos a pegar aquí para que se enclave, ¿no? Ahí está. Y obviamente para que mi programa pueda saber que este contacto pertenece a este relevador, pues hay que ponerle el mismo nombre, ¿sí? Hay que ponerle activación. Ahí está. Vamos a simularlo. Vamos a ponerle play. Vamos a ponerle start. Y como pueden ver, ahora sí ya se enclavó, ¿sí? Y este camino de corriente es el que habíamos visto, ¿sí? En clase. Recuerden que dejábamos que el motor, en este caso es un relevador, pero hacía que mi motor se quedara enclavado, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí stop. Perdón, quería mostrarles también la parte de, le podemos start, y con el botón de stop lo desenclavamos, ¿sí? Start, se enclava y desenclavamos. Tan sencillo como eso, ¿sí? Eso fue lo primero y lo principal y lo más básico que vimos en clase. También vimos la parte de cuando son paralelos o circuitos con lógica OR, que quiere decir que tenemos este camino o tenemos este camino, ¿sí? Y también cuando tenemos AND, que tenemos que tenemos que, o sea, para que la corriente fluya tienen que estar los dos presionados, ¿sí? Por eso aquí no está fluyendo, porque tengo que presionar el botón para que pueda, o sea, el start y el stop tienen que estar normalmente cerrados
para que pueda fluir y luego después enclavarse, ¿sí? Bueno, entonces, tan sencillo como eso, ¿no? Este sería nuestro primer ejercicio de el enclave clásico, ¿no? En los controles eléctricos, y ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Ya lo hicieron en clase. Los que no lo han hecho o que están viendo este video y todavía no lo hacen en clase, pues lo van a hacer, pero es tan sencillo como esto, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el siguiente paso, que sería que mi relevador de activación me activara el siguiente paso también. O sea, recuerden que también podemos aquí seguir construyendo nuestro circuito. Bueno, aquí hemos dicho, pues está simulando, vamos a ponerle stop. Ponemos otro contacto, sí, y podemos poner, aquí ahora sí podemos poner un timer, ¿no? O sea, aquí podemos poner un timer, y de hecho voy a hacer primero este ejercicio y luego voy a hacer el que está un poquito más complejo, ¿no? Recuerden que usamos timer. Aquí, si ustedes checan la descripción, va a decir que tenemos un relevador, ¿sí? Con un switch on delay, ¿sí? Quiere decir que va a tener una demora al arranque, ¿sí? Una demora al arranque. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a verlo. Vamos a poner aquí otra vez vamos a poner aquí activación, ¿sí? Que podemos usar otro, pero vamos a usar el mismo. Y vamos a usar nuestro timer. Para el timer le vamos a poner una etiqueta que se llama T1 y vamos a usar 10 segundos para que se note bien, ¿sí? Pero ¿cómo voy a saber si mi timer realmente me está haciendo algo? Pues tendría que meter un contacto, ¿sí? Incluso lo podría poner un contacto aquí para que me desenclave o también agregar otro más, ¿no? O sea, aquí podríamos poner un contacto y otro relevador, ¿sí? Vamos a poner un relevador normal, nada más para que se chequen, ¿sí? Y vamos a decir que este fuera nuestro motor, ¿sí? Vamos a ponerle M1 y vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar acá. Ahora, aquí la pregunta para ustedes sería, ¿este contacto qué nombre debería de llevar? Pues obviamente debería llevar el nombre del timer, porque acuérdense que los timers también son relevadores, pero temporizados, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que este contacto, que al ponerle el nombre del timer, cambió aquí un poco su nomenclatura, su simbología, perdón, va a hacer que cuando termine de contar aquí, va a cerrar este contacto y me va a activar mi motor, ¿sí? Vamos a simularlo, voy a ponerle play. Empieza a contar, porque obviamente en cuanto se activó, empieza a contar, y después de los 10 segundos tiene que brincarse para acá, tiene que cerrar este contacto. Ahí está, ¿sí? Otra vez, vamos a ponerle play, start, y empieza a contar. Después de 10 segundos, cierra el contacto y me energiza el motor, ¿sí? Eso es lo que hay que aprender. Ahora, también podríamos hacer un contacto de este relevador para resetear el timer, ¿sí? Porque el timer se está quedando activado. Y como les decía, podemos poner un contacto de este relevador, que es el M1, ¿sí? Lo podemos poner aquí. No, recuerden que es normalmente cerrado. Y este sería el M1, ¿sí? Pero también me va a desenergizar este contacto, entonces por eso tengo que enclavarlo y tendría que utilizar otro contacto, pero en este caso del motor, ¿no? Aquí lo metemos y aquí tendría que ser M1 para que se quede enclavado, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona. Le ponemos start,
Empieza a contar. Ahí está. Me activa mi motor y se resetea el timer también, ¿sí? Entonces ahí sería cuestión de ir empezando a analizar la lógica de cada circuito. Acuérdense que si presionamos stop, aquí si se fijan, el stop no me está desenergizando esta parte. ¿Por qué? Porque tengo el contacto de activación, no lo tengo aquí. O sea, aquí podríamos poner otro contacto, ¿sí? Normalmente cerrado, habíamos dicho. O incluso tendría que ser normalmente abierto, porque obviamente se va a cerrar y se va a abrir al principio. Miren, quieren que lo vean mejor, ¿sí? Aquí es mi contacto de activación y lo vamos a estar utilizando mucho, este contacto de activación. Vamos a ponerle play, ¿sí? Si se fijan, cuando yo cierro, se cierra esta parte, pero el timer no, porque todavía no está energizado el motor. Se va a cerrar el timer y ahora sí se queda enclavado, y justamente cuando yo presiono stop, ahora sí se va a desenergizar todo el circuito, ¿sí? Quiero que noten la importancia de este tipo de contactos. Si yo no hubiera puesto el contacto no hubiera pasado me hubiera pasado lo de ahorita, que se hubiera quedado energizado el motor. Entonces yo necesito utilizar un botón de stop y un contacto de activación, y ese contacto de activación va a estar en todos lados de mi circuito, porque es lo que va a hacer que mi circuito se pare, ¿sí? Si no lo utilizo, se va a quedar energizado y eso es peligroso. Recuerden que cuando estamos trabajando ya con circuitos de potencia, pues alguien se puede agarrar la mano ahí con un motor y por más de que presionemos el stop, pues no se va a desenergizar, ¿no? Otra vez quiero que vean la diferencia. Lo voy a quitar, ¿sí? Lo voy a quitar y le voy a poner play. Se energiza, ¿sí? Termina el timer, energiza el motor y ahí ya se queda energizado el motor, obviamente, porque está enclavado, se quedó enclavado por este contacto de aquí. Pero si yo pongo stop, se sigue quedando energizado. ¿Por qué? Porque se quedó enclavado y no hay nada que le diga que no debe estar energizado, ¿sí? Entonces por eso es importante utilizar este tipo de contactos. Y recuerden que todo eso lo podemos hacer con un solo relevador, ¿verdad? O sea, podemos tener un relevador de 4 polos sin problema, o incluso agregar más contactos, ¿verdad? Entonces, por ese lado no se limiten. Aquí la idea es empezar a diseñar los circuitos con la intención de que al fin de cuentas me funcione en mis operaciones, ¿sí? Le ponemos play, start. Pasa el tiempo, se energiza el motor y se queda enclavado, pero ahora sí, cuando yo presiono stop, se abre este relevador, se desenergiza y me abre este contacto, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces ese sería nuestro primer ejercicio. Hay que hacer este ejercicio tal y como está. Pruébenlo, chequenlo, usen la misma nomenclatura, los mismos nombres, porque luego después se pierden si le empiezan a meter otro tipo de nombres. Después no sabemos ni qué estamos haciendo. Y vamos a ir al siguiente ejercicio.